Después del increíble descubrimiento de las fotos de los niños huérfanos, llega el descubrimiento de la zona secreta de experimentos con muñecos. He encontrado con la cámara libre del juego unas imágenes increíbles. Justo en mi siguiente vídeo iba a hablar de unos experimentos, posibles experimentos que veríamos en el capítulo 2, pero es que con esto os va a explotar literalmente la cabeza. Mirad, se trata de una zona bastante siniestra, llena de muñecas exactamente iguales y parece una zona donde se están realizando terribles experimentos. Poppy Playtime se pone más oscuro cada vez. Seguiremos analizando y descubriendo nuevas cosas, así que suscribíos. ¿Qué pensáis vosotros de esta zona? ¿Qué puede ser? Dejádmelo en los comentarios. Habéis terminado el capítulo 1 de Poppy Playtime y ya queréis el capítulo 2, ¿verdad? A todos nos pasa lo mismo. Muy buenas, manada, hoy vamos a tratar sobre de qué puede ir el capítulo 2 y además son teorías muy buenas. Hablemos primero de Huggy Wuggy. En el capítulo 2, Huggy está muerto o volverá. Pues a ver, seguro al 100% que Huggy sobrevivió a la caída. Los creadores saben que Huggy es un personaje súper importante y con un gran carisma. Matar a Huggy no sería bueno para el juego. Además que Huggy es un monstruo gigante, mitad híbrido, capaz de soportar esos golpes y mucho más, seguro. Estoy al 100% convencido que en el capítulo 2 de algún modo nos le van a enseñar. Puede que sea de forma directa, a través de pequeñas pistas, a través de pequeños guiños, pero nos van a dejar claro que Huggy Wuggy sobrevive. No me parecería raro que en el capítulo 2 no aparezca Huggy Wuggy directamente. Ahora hablemos de Poppy. Poppy en este segundo capítulo va a tener mucho más peso en la historia, ya que en el capítulo 1 tenía una parte muy importante, pero realmente solo la vimos en el comercial del principio y al final de la primera parte, cuando la liberamos de la vitrina tipo Annabelle. Ya sabemos casi al 100% que Stella, la señora de la cinta, es Poppy. Todo esto por los créditos finales que aparecen en el juego. O por lo menos es la misma actriz de doblaje. Y eso pues es bastante sospechoso, ya que si hubieran querido diferenciar a Poppy de Stella, habrían contratado a dos actrices o a dos dobladoras de voz, no a la misma, para que la gente se confunda. Además a Stella le pega mucho la personalidad de Poppy, ya que parece una señora bastante dulce. Me da vueltas a la cabeza qué puede ser Poppy, si buena o mala, pero usando la lógica, Poppy quizás lo único que quiere es que dejen de hacer experimentos con ellos. Por eso ella escribió o mandó escribir con algún tipo de control la carta para informar de todo lo que estaba ocurriendo en el interior de la fábrica. Si había alguna duda de que Poppy tiene parte del alma de una humana, en este vídeo ya vimos cómo arrancaban un aparato electrónico de la espalda a Poppy. Además se lo arrancaban de forma dolorosa, ya que esto producía sangre y una especie de moco viscoso muy desagradable. En ese mismo vídeo además vemos a Poppy mientras observamos la frase "Let me go", que significa algo así como déjame ir, déjame marchar. Parece que quizás Poppy no es mala como pensábamos, o por lo menos eso nos intentan dar a entender con esta frase. Así que en el capítulo 2 nos van a dar muchas más pistas. Hablemos ahora de los humanos convertidos en peluches. A lo largo de todas las cintas ya entendimos que tanto Huggy como Stella Poppy son humanos con un alma. Sienten y padecen y están dentro de los muñecos. Pero aún no sabemos quién es Huggy. Pero claro, Huggy tiene que ser alguien que ya conocemos. ¿Y a quién conocemos? A Rich, el de las cintas. Es como en cualquier película de misterio donde ¿quién es el asesino? Alguien que ya conocemos. Pues en este caso, Huggy va a ser alguien que ya conocemos. Hablemos ahora del nuevo enemigo que puede aparecer en el capítulo 2. En el capítulo 2, además de Poppy y Huggy, va a haber un nuevo enemigo. Y claro, tiene que ser uno de estos 4. Pero pensaréis, ¿quién son estos? Pues a ver, aquí aparecen los 4 muñecos de este juego. Y esto es una encuesta que realizó el creador del juego en su cuenta oficial de Twitter. Es más, aquí tenéis los nombres y así sabéis oficialmente cómo se llama cada uno. Kissy Missy, Boogiebot, Bron y Cat B.
Por lo tanto, es muy probable que tengamos a uno de estos 4, pero no en modo muñeco normal, sino en modo terrorífico. Va a ser una increíble sorpresa. Respecto a los 4 enemigos que podemos tener, de momento solo hemos visto en modo gigante al dinosaurio. ¿No se os hace raro imaginaros un Boogiebot gigante o un Cat Bee mucho más grande con unos rasgos demoníacos? No sé, se me hace muy raro. Porque, por ejemplo, Huggy Wuggy, lo que han hecho ya lo hemos visto, es coger el peluche y hacerlo gigante. Si usamos la misma lógica y cogen al dinosaurio Bron o a Boogiebot, serían igual de grandes, pero no los veo tan terroríficos como Huggy Wuggy. Incluso me cuesta ver terrorífico a Kissy Missy, a nuestra Huggy Pink, ¿verdad? Seguro que vosotros pensáis lo mismo que yo. ¿Qué enemigo pensáis que va a aparecer en el capítulo 2? Dejádmelo en los comentarios. Hablemos ahora de los niños huérfanos en el capítulo 2. En la cámara libre del juego ya os enseñé en otro vídeo estas increíbles imágenes, que son fotos de niños huérfanos tachados, como si hubieran acabado con ellos o se hubieran transformado en peluches, dejando su vida atrás. Así que seguramente en el capítulo 2 del juego nos van a desvelar si estos niños huérfanos han sido tratados como experimentos para convertirlos en muñecos diabólicos. Seguramente no nos lo digan directamente, pero sí lo vamos a deducir con nueva información que nos darán, o por cintas, o por carteles, o por conversaciones. Hablemos ahora de la fecha de salida del juego. Pues a ver, no está confirmada y puede haber modificaciones, pero las indicaciones oficiales del creador nos indican que la salida está prevista para mediados del año 2022. Últimamente muchos juegos se están atrasando, así que espero de corazón que este no sea uno de ellos. Hablemos de las conversaciones en el capítulo 2. Pues a ver, también se ha confirmado por el creador que el capítulo 2 va a tener muchos más diálogos en general. Así que espero ver conversaciones más largas que nos indiquen un poquito más de la historia del juego. Pero yo, mi opinión es que no creo que den mucha información en conversaciones, porque eso significaría desvelar demasiado. Y en este capítulo 2 nos van a enseñar algunas cosas, pero también nos van a dejar muchos secretos sin descubrir. Y hablemos ahora de algo que me interesa muchísimo, la zona de experimentos humanos. Espero que en el capítulo 2 o más adelante nos enseñen la zona de experimentos con los humanos, con los trabajadores y con los huérfanos. Si esta zona existe va a ser muy terrorífica y seguro que hasta bastante desagradable. Aquí los creadores van a poder sacar toda su creatividad sangrienta. Me lo estoy imaginando y es que me da hasta escalofríos. Con esta parte el juego puede volverse mucho más oscuro. ¿Os imagináis cadáveres de personas, experimentos, cabezas abiertas, cuerpos destrozados, lobotomizados? Eso puede ser muy turbio. Justo antes hemos hablado de una posible zona de experimentos que veríamos en el capítulo 2. Entiendo que todo esto se puede acercar a una zona de experimentos, pero estos son unas imágenes secretas que os traigo yo. Se trata de una zona bastante siniestra, llena de muñecas como podéis observar, todas sin pelo, pero a la vez parece como si tuvieran vida. Es muy perturbador, la verdad. No me hace sentir nada bien esta zona. No sé vosotros, pero seguro que lo sentís desde vuestras casas. Parece que las muñecas están diciendo sálvame. Realmente es como si fuera un campo de concentración de muñecas con vida, muy extraño todo. Cuando juguemos esta parte, creo que va a ser mucho más oscura que el capítulo 1 de Poppy Playtime. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en los comentarios, pero esto es súper fuerte. Estas imágenes de las muñecas hacinadas de este modo es bastante oscuro, nunca me lo hubiera imaginado así. ¿Y vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Qué teorías tenéis? ¿Poppy es buena o es mala? Dejádmelo en los comentarios. Solo me queda daros las gracias y en especial a los miembros de mi canal Yuko Chan, Guinichi, Nati Solís, Phoenix Roll, Cristian Salas, Laura Noriega y Ataru. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Éxitos!